Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Ander Zel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar un misterio. ¿Qué fue eso que dijo Kerem que dejó a Ande completamente boquiabierta? Prepárense porque este vídeo está lleno de chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucho amor por esta pareja que nos robó el corazón. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias en entretenimiento y por supuesto, muchas teorías conspirativas en broma, por supuesto. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones y únanse a esta comunidad de amantes del chisme y el buen entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, sabemos que la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin fue como un cuento de hadas moderno, una de esas historias que alimentan la esperanza y nos hacen creer en la magia del amor, al menos durante el tiempo que duró. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. No era solo actuación, se sentía real. Y como era de esperar, la fantasía se hizo realidad y la pareja pasó de la ficción a la vida real, llenando nuestras redes sociales de fotos adorables, momentos románticos capturados por paparazzi incansables y entrevistas donde sus miradas lo decían todo. El mundo entero estaba enamorado de Anker, como cariñosamente los llamábamos, convirtiéndolos en un fenómeno global. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un final. La relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente tras bambalinas? ¿Por qué se separaron si parecían tan perfectos juntos? Y lo más importante para el tema de hoy, ¿hubo algún evento en particular, alguna declaración impactante que contribuyera a la ruptura o que al menos explicara el cambio en la dinámica de la pareja? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque más allá de la fachada de perfección que proyectaban, la realidad de su relación era seguramente mucho más compleja. Porque a lo largo de su relación, tanto Ande como Kerem fueron bastante reservados sobre los detalles íntimos de su noviazgo. Rara vez hablaban abiertamente de sus sentimientos o de los desafíos que enfrentaban como pareja. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y los rumores. Cada gesto, cada mirada, especialmente las que parecían tensas, cada publicación en redes sociales era analizada hasta el más mínimo detalle, buscando pistas sobre el estado de su relación. Se convirtió en una obsesión colectiva, una especie de reality show, no oficial donde todos éramos detectives. Entonces, ¿qué pudo haber dicho Kerem que sorprendió tanto a Ande? Bueno, aquí es donde la verdad se difumina entre las conjeturas y la información filtrada. No hay una respuesta única y definitiva. No hay una grabación de audio o vídeo que capture el momento exacto en que Kerem pronunció la frase que cambió todo. Pero sí hay un montón de teorías, rumores y testimonios de fuentes cercanas a la pareja que nos permiten reconstruir un posible escenario, aunque siempre con un margen de error considerable. Una de las teorías más extendidas, y quizás la más dolorosa para los fans más románticos, es que Kerem, en un momento de vulnerabilidad, quizás exacerbada por la presión mediática, o quizás de honestidad brutal, le confesó a Ande algo sobre sus sentimientos o sobre el futuro de la relación que ella no esperaba. Quizás le dijo que no se sentía preparado para comprometerse a largo plazo, que la idea de un matrimonio y una familia le resultaba abrumadora en ese momento de su vida. Quizás le dijo que tenía dudas sobre la compatibilidad de sus personalidades fuera del set de grabación, que la magia que compartían en Senkalkapm no se traducía tan fácilmente en la vida real. O incluso, y esto es pura especulación, que sentía la presión de las expectativas del público, que el peso de ser Anker lo estaba sofocando. Recordemos que ambos estaban viviendo un torbellino mediático sin precedentes. Su relación era constantemente analizada y juzgada por millones de personas en todo el mundo, y la presión de mantener una imagen perfecta, de ser la pareja ideal, podía ser abrumadora. Quizás Kerem, agobiado por esta situación, le expresó a Ande sus miedos e inseguridades, revelando una faceta de sí mismo que ella no conocía, una faceta más vulnerable y menos perfecta. Otra teoría sugiere que la declaración de Kerem podría haber estado relacionada con su carrera profesional, un aspecto fundamental en la vida de ambos y que inevitablemente afectaría su relación. Ambos son actores muy exitosos con agendas apretadas y ambiciones legítimas.
Es posible que tuvieran visiones diferentes sobre el rumbo que querían tomar en sus carreras, sobre el tipo de proyectos que querían perseguir y sobre el tiempo que estaban dispuestos a dedicar a su vida personal. Quizás Kerem le comunicó a Ande que quería explorar nuevos proyectos, que le ofrecían oportunidades en el extranjero, o que quería dedicar más tiempo a desarrollar sus habilidades como director o productor. Quizás le dijo que estaba considerando mudarse a otro país para avanzar en su carrera, lo que implicaría un cambio significativo en su relación, obligándolos a una relación a distancia o peor aún, a poner fin a su noviazgo. También se rumorea, como siempre ocurre en estas situaciones, que la declaración de Kerem podría haber estado relacionada con otra persona. Aunque no hay evidencia concreta de que alguno de los dos haya sido infiel, la posibilidad de que Kerem haya expresado interés por otra mujer o haya mencionado una atracción por alguien más siempre está presente en las especulaciones, alimentada por fotos ambiguas capturadas por paparazzis y comentarios anónimos en redes sociales. Si esto fuera cierto, no es difícil imaginar por qué Ande se habría sentido sorprendida y decepcionada, traicionada en su confianza. Algunos incluso sugieren que la declaración no fue una confesión puntual, sino una serie de comentarios y actitudes a lo largo del tiempo que fueron minando la relación, pequeñas grietas que se fueron ensanchando hasta convertirse en una fisura irreparable. Quizás Kerem, sin darse cuenta, empezó a distanciarse emocionalmente, a mostrar menos interés en los planes de Ande o a ser menos cariñoso en público. Estas pequeñas señales, aunque sutiles, podrían haber alertado a Ande de que algo no iba bien, preparando el terreno para una conversación difícil y una eventual ruptura. Es importante recordar, y esto lo recalco para que no nos dejemos llevar por el dramatismo, que todas estas son solo teorías. Nadie excepto Ande y Kerem sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros solo podemos analizar las migajas que nos han dejado, interpretar sus gestos y especular sobre sus motivos. Pero la verdad completa, la historia real detrás de la ruptura, se la llevarán consigo. Pero lo que sí sabemos es que su relación terminó, y que la declaración de Kerem, sea cual sea, probablemente jugó un papel importante en esa decisión. Fue una pieza clave en el rompecabezas de su separación. Pero, ¿por qué la declaración de Kerem fue tan impactante para Ande? ¿Qué había en esa confesión que la dejó completamente boquiabierta? Bueno, para entender esto, necesitamos analizar un poco la personalidad de Ande Erçel, o al menos la imagen pública que ha construido a lo largo de su carrera. A lo largo de su carrera, Ande se ha caracterizado por ser una persona muy reservada y discreta. Rara vez habla de su vida personal en entrevistas, y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Siempre ha sido celosa de su privacidad, protegiendo su vida personal del escrutinio público. También se le percibe como una persona muy emocional y sensible. A menudo se ha mostrado conmovida hasta las lágrimas en entrevistas, y es evidente que le importan mucho las personas que la rodean, especialmente su familia. Su conexión con su hermana y su sobrina siempre ha sido muy evidente, mostrando un lado vulnerable y afectuoso. Así que es probable que cualquier declaración que Kerem haya hecho sobre su relación o sobre sus sentimientos la haya afectado profundamente, especialmente si esa declaración implicaba un rechazo o una decepción. Además, Ande parecía estar muy enamorada de Kerem. Sus publicaciones en redes sociales estaban llenas de fotos adorables y mensajes cariñosos, y se les veía muy felices juntos, disfrutando de viajes exóticos y momentos cotidianos. Es probable que Ande se imaginara un futuro con Kerem, que visualizara una vida juntos llena de amor y felicidad. Es probable que haya depositado muchas esperanzas en esa relación, y que la declaración de él haya destruido esa ilusión, dejándola con el corazón roto. Por supuesto, también es posible que Ande ya estuviera sintiendo cierta tensión en la relación, que no todo fuera tan perfecto como parecía. Quizás ya había notado un cambio en el comportamiento de Kerem, una falta de interés o una distancia emocional. Quizás ya había tenido conversaciones difíciles con él sobre el futuro, sobre sus expectativas y sobre sus miedos. En este caso, la declaración de Kerem no habría sido una sorpresa total, pero sí habría confirmado sus peores temores, oficializando el final de su cuento de hadas. Independientemente de lo que haya pasado exactamente, es evidente que la declaración de Kerem tuvo un impacto significativo en Ande. Las fotos de ella después de la ruptura la mostraban visiblemente afectada y triste. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, es probable que ese momento haya dejado una cicatriz en el corazón de Ande, una herida que tardará tiempo en sanar. Ahora bien, es importante no demonizar a Kerem en esta historia,
no convertirlo en el villano del cuento. Aunque su declaración haya sido dolorosa para Ande, es posible que él simplemente estuviera siendo honesto sobre sus sentimientos, que estuviera actuando de la forma más sincera posible, aunque sus palabras hayan causado dolor. Es importante recordar que todos tenemos derecho a cambiar de opinión y a tomar decisiones que sean mejores para nosotros mismos, incluso si esas decisiones hieren a otras personas. Además, es posible que Kerem no se haya dado cuenta del impacto que sus palabras tendrían en Ande, que no haya medido las consecuencias de sus actos. A veces decimos cosas sin pensar en las consecuencias y luego nos arrepentimos. Es posible que Kerem se haya dado cuenta de que su declaración hirió a Ande y que se sienta mal por ello. En última instancia, lo que pasó entre Ande y Kerem es asunto suyo. Nosotros, como fans, solo podemos especular y teorizar, pero nunca sabremos la verdad completa. Lo importante es recordar que ambos son personas reales con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión, incluso en medio de la decepción. Y hablando de seguir adelante, tanto Ande como Kerem han demostrado una gran resiliencia después de la ruptura. Ambos han continuado enfocándose en sus carreras, asumiendo nuevos proyectos y demostrando su talento al mundo. Ande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem ha explorado nuevas facetas de su carrera, como la producción, mostrando su versatilidad y ambición. También se les ha visto disfrutar de su tiempo libre con amigos y familiares, buscando refugio en sus seres queridos. Parece que ambos están encontrando la felicidad y la satisfacción en sus vidas individuales, construyendo un futuro lejos de la sombra de Anker. Esto demuestra que aunque su relación haya terminado, ambos son personas fuertes e independientes capaces de superar los desafíos y seguir adelante, aprendiendo de la experiencia y creciendo como individuos. Es importante recordar que las relaciones terminan, y que eso no significa que nadie haya hecho nada malo. A veces las personas simplemente no son compatibles a largo plazo, que sus caminos divergen y que es mejor separarse antes de que las cosas se pongan aún más difíciles, antes de que el resentimiento y la amargura envenenen lo que una vez fue un amor hermoso. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con una actitud positiva, abiertos a nuevas oportunidades y a nuevas relaciones. Y eso es exactamente lo que han hecho Ande y Kerem. Han demostrado que son capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Han demostrado que son capaces de reinventarse y de encontrar la felicidad en sus propios términos. Y eso es algo que debemos admirar y celebrar. Así que, ¿qué fue lo que dijo Kerem que sorprendió tanto a Ande? Nunca lo sabremos con certeza. Quizás nunca se revele la verdad completa, y la historia de Anker quede para siempre envuelta en un halo de misterio. Pero lo que sí sabemos es que su relación fue una montaña rusa de emociones, llena de amor, pasión y al final, decepción. Pero también sabemos que ambos son personas talentosas y resilientes que han seguido adelante con sus vidas, y eso es lo que realmente importa. Y con eso, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismes sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son solo teorías y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta increíble comunidad. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido un poco. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre lo que pudo haber dicho Kerem que sorprendió tanto a Hande? ¿Creen que la ruptura fue inevitable? ¿O creen que podrían haber superado sus diferencias? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten y cuáles son sus teorías más locas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y recuerden que siempre pueden encontrarme en mis redes sociales, donde comparto más contenido exclusivo y me conecto con ustedes de manera más personal. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan el chisme vivo. Con respeto, por supuesto.